Buenas noches chicos, gracias por conectarse a esta segunda sesión. En unos minutitos vamos a comenzar. ¿Me podrían confirmar si ven la diapositiva y si me escuchan bien, por favor? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos chicos. Bienvenidos a esta segunda clase magistral de la asignatura Proceso Administrativo. Me da mucho gusto acompañarlos nuevamente. Soy la maestra Fátima Trejo y en esta ocasión abordaremos un tema muy interesante: ser proactivo o reactivo, la planeación como instrumento de gestión proactiva. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los participantes por acompañarnos esta noche y agradecer también a los que participaron en el foro que se habilitó en la plataforma. Siempre son bienvenidos sus comentarios, nos ayudan mucho para identificar nuestras áreas de oportunidad o consolidar nuestras fortalezas. Denme un minutito.
Bueno, pues si gustan vamos a comenzar con esta clase. Me gustaría compartir con ustedes las características e información importante sobre estas sesiones que ya hemos mencionado, pero no está de más recalcar. Como saben, estas sesiones no son obligatorias y no impactan en su calificación. Sin embargo, son relevantes porque nuestros invitados abordan temas interesantes que enriquecen y complementan la teoría que tratamos en el curso. Además, nos brindan otra perspectiva de nuestra materia. Con su asistencia, tienen la posibilidad de obtener puntos extra sobre la calificación final. Esta información la pueden encontrar en la plataforma. Las sesiones son grabadas y el video se comparte en la plataforma. Al finalizar la intervención de nuestra invitada, habrá un espacio de preguntas y respuestas vía chat, exclusivamente sobre el tema tratado esta noche. Les recuerdo que son 3 clases magistrales. Esta noche estamos transmitiendo la segunda y el miércoles 14 de abril será la tercera. Sin más preámbulos, me complace presentar a la maestra Julieta Reyes, quien nuevamente nos favorece con su presencia y será encargada de compartir con nosotros este tema tan interesante. Les voy a platicar un poquito de la maestra Julieta, si es que no pudieron conectarse a la primer sesión. La maestra Julieta es licenciada en Contaduría, maestra en Impuestos, tiene una especialidad en Recursos Humanos y un diplomado en Competencias. Ha trabajado como auditora, contadora, asesora fiscal, coordinadora y docente. Actualmente da clases en la UNIT sede Zacatecas. También es asesora en una incubadora de proyectos emprendedores y expositora de la conferencia Aprendiendo a Vivir. Demos una cordial bienvenida a la maestra Julieta Reyes, a quien en estos momentos cedo los controles para que pueda dar inicio a su ponencia. Adelante, maestra. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Un placer estar nuevamente con ustedes y compartir cada una de las experiencias que a lo largo de mi carrera profesional me he topado precisamente en esta parte tan importante de la administración, que es la planeación. Entonces, bienvenidos sean todos. Ojalá y sea una sesión en donde ustedes se lleven cosas positivas, tanto para su carrera, para su vida, pero sobre todo en un futuro que ustedes puedan aplicarlas a todo su ámbito profesional en cualquier empresa en donde se desarrolle. ¿Y por qué le pusimos este nombre a la plática de hoy? Proactividad o reactividad. Ser proactivo o reactivo. A mí me gusta iniciar las sesiones con una pregunta y es esta con la que vamos a empezar. A mí me gustaría que en el chat cada uno de ustedes estuviera mencionando si se consideran una persona proactiva o una persona reactiva. Para poder dar respuesta a esta pregunta, voy a compartir con ustedes un video en donde tendremos de manera general una diferenciación entre uno y otro. Me dicen si se ve el video para que podamos todos escucharlo sin problema y lo puedan apreciar. Maestra, me diría si lo podemos escuchar. Sí, se escucha, maestra. Las naranjas de Juan. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día, buscó al gerente para hacerle un reclamo.
Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Rogelio ingresó a un puesto igual que al mío hace solo 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor. Mostrando preocupación, el gerente le dice: mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero comprar fruta al personal para colocarla en la mesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigüe si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿qué averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta, contestó muy contento. ¿Y cuánto cuestan? No pregunté por eso. Ok, pero ¿viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté por eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No, señor, pero creo... Bueno, siéntate un momento, por favor. El gerente cogió el teléfono y mandó llamar a Rogelio. Cuando éste se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan, y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando Rogelio retornó, el gerente le pregunta: y bien, Rogelio, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a $1.50 el kilo, el plátano $2.20 la mano, el mango $1 el kilo, la papaya y el melón a $2.80. Me dice que nos dará un descuento del 8% si le compramos varias. Ya lo convencí para que me separe la naranja. Pero si usted desea escoger otra fruta, debo regresar a reconfirmar el pedido. Muchas gracias, Rogelio. Pero espera un momento. Se dirige a Juan, que aún seguía esperando con la boca abierta, y le dice: Juan, ¿qué me decías? Nada, señor. Eso es todo, con su permiso. A veces creemos que hacer solo lo que nos corresponde es necesario para hacer bien las cosas. Sin embargo, hacer más de lo que debes hacer demuestra ese plus que puedes dar de ti. Da ese paso adicional y atrévete a hacer más de lo que debes realizar. Que tengas muchos éxitos en tu vida. Muy bien. Tal vez ustedes ya conocían este cuento de las naranjas y a mí me gusta mucho compartirlo porque nos lleva a una realidad que vivimos constantemente. ¿Cuántos de nosotros de repente ya entramos en zona de confort, tanto en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, de manera profesional, en la escuela o en casa? De tal manera que ya no somos proactivos, en este caso no tomamos decisiones, no buscamos un sentido, no buscamos resolver, sino que simplemente nos convertimos como en una hoja de papel que, como la va llevando el viento, va reaccionando. ¿Cuál es la diferencia entre la proactividad y la reactividad? Bueno, pues que la proactividad, el hecho de ser proactivos en la vida, nos permite tener una conducta, como su nombre lo dice, activa, proactividad. Acciones creativas, acciones que permiten resolver, levantar la mano, decir qué sigue y adelantarse un poco a las situaciones que se van presentando. En cambio, una persona y una personalidad reactiva es aquella que hasta que ocurre una situación reacciona, hasta que pasa cierta circunstancia, genera o se mueve. Y ¿cuántos de nosotros estamos precisamente todo el tiempo creando, proponiendo, levantando la mano, diciendo yo? ¿Y cuántos en realidad pues estamos esperando a que ocurran las cosas
Y hasta que ocurren, entonces es que reaccionamos y generamos algo. En ese sentido, ¿por qué iniciamos esta plática con estos dos grandes conceptos? Bueno, pues porque la planeación como parte del proceso administrativo en una empresa requiere precisamente de proactividad y no de reactividad. Es decir, los empresarios, las personas que están dentro de las empresas como administradores, deben en esta parte del proceso administrativo tratar de adelantarse a cualquiera de los escenarios que puedan ocurrir dentro de la empresa. También lo podemos aplicar a la vida real si es que la mayoría de nosotros nos adelantamos a posibles escenarios que puedan estar ocurriendo, como pueden ser pérdidas de trabajo, disminución de salarios, enfermedades, de tal manera que lo que se necesita actualmente, sobre todo en temas de contingencia, son personas que se adelanten y que sean activos y no personas que hasta que ocurran las cosas generan algún resultado o alguna actividad. Entonces, cuando hablamos de planeación, se requiere precisamente en todos los niveles de cualquier empresa, ya sea desde una pyme hasta una macro, que quienes se sienten a realizar todo este proceso en realidad sean personas que les gusta adelantarse, levantar la mano y ver hacia el futuro para saber exactamente qué es lo que necesita la empresa. En esta sesión, entonces, todos pongámonos el chaleco y pongámonos la camiseta de proactivos y no de reactivos para poder entender y aplicar la mayoría de los conceptos que vamos a ver. Ustedes ya en sus sesiones que tuvieron con respecto a la planeación, tienen ya muy claro qué fases son las que se debe de tener esta parte del proceso. Y al final de cuentas, pues es generar desde antes, es este proceso que tenemos antes de que se genere cualquier empresa, de planear y hacerte la pregunta más importante de todo cuando eres un emprendedor, cuando eres un empresario o cuando vas a empezar a generar algo en tu vida. ¿Y qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Y estas preguntas son básicas para que puedas generar esta planeación y que ya cuando lleves a cabo cada una de las actividades que tienes en tu mente, pues se puedan desarrollar de una mejor manera. Siempre que la característica principal de los administradores nos dicen es que debemos ser organizados. Más que organización, en este caso creo que debe ser previsión, que también podamos tener esta visión a futuro y que nos adelantemos a situaciones que puedan estar ocurriendo y que dentro de la planeación prácticamente tengamos todo ya previsto. En esta sesión no nos vamos a dedicar a ver qué es una misión, una visión, valores, la filosofía de la empresa. Quiero compartir mejor con ustedes cuáles son normalmente los errores que se cometen dentro de las empresas al momento de generar un proceso de planeación. Entonces, el paso número 1 es precisamente esta actitud proactiva, que ya determinamos que debe de ser totalmente con acciones y buscando un sentido hacia dónde queremos ir. Y quitemos totalmente actitudes reactivas. Debemos de preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos y para qué lo queremos. Para todo esto, una vez que lo contestemos, empezar a trazar el plan por el cual vamos a empezar. Y como ustedes saben, la parte de la planeación, pues normalmente inicia con preguntas. Cuando estamos en una empresa, lo que ustedes tienen que empezar a aterrizar, a planear, pues obviamente es lo básico. Oye, ¿y cuánto quieres vender? ¿Qué margen de utilidad es el que deseas obtener? ¿Cuánto es lo que proyectas gastar en la semana? El número de clientes que necesitas, etcétera, el personal que requieres. Todo esto es lo que necesitas aterrizar primero para empezar a planear. Iniciamos, obviamente, como ustedes lo conocen, con esta parte de lo que es la filosofía de la empresa.
Porque si no aterrizas esta parte de la personalidad, que son los cimientos, en cierta forma tu empresa en algún momento se va a caer. Platicábamos en la sesión anterior, si no mal recuerdan, que teníamos ahí una estadística que prácticamente el 70% de las empresas pymes a los 2 años cierran. Es un porcentaje muy alto y la mayoría de estas lo hace, pues sí, por problemas económicos, pero sobre todo por un problema en lo que es el proceso en la parte de la administración y en aterrizar exactamente lo que la empresa quiere, cómo lo quiere y para qué lo quiere. Entonces, el paso 1, si quieren ser emprendedores o si van a apoyar a alguien desde la administración en generar un proyecto de empresa, pues tienen que empezar precisamente por la parte de la filosofía. No nos vamos a detener a ver exactamente qué es para cada uno, pero sí a determinar qué es lo que pudiera ser que cada una de estas puntos de la filosofía nos puedan acarrear alguna situación de problema y no podamos llegar al objetivo que deseamos. Entonces, ¿qué pasa con la misión? Bueno, ustedes saben que la misión es o tiene que determinarse qué es la razón de ser de la empresa. Ahí tenemos un ejemplo de Disney, que su misión es: creamos felicidad al brindar el más fino entretenimiento para personas de todas las edades y en cualquier lugar. Lo que yo me he topado a lo largo de todos estos años es que la misión es un cuadrito. Bueno, la misión, visión y valores son cuadritos que tienes o al entrar a la empresa, todos llenos de polvo, donde la mayoría de las personas empezamos a leer cuando estamos esperando, si somos clientes, proveedores, etcétera, y que ahí está. Y que pasan los años, y la verdad es que si le preguntamos al dueño, después de 10 años que generaron esta parte de la misión, si en realidad eso que está en el cuadrito aún lo cree y aún lo considera que es actual, la mayoría les va a decir que no. O bien este cuadrito está encerrado en la parte de arriba del lugar en donde es la gerencia, como un Santo Cristo a la cabecera del gerente, en donde se ve muy bonito y se queda ahí por mucho tiempo. Cuando estos cuadritos empiezan a cobrar relevancia, bueno, pues cuando entramos en procesos de certificación y nos piden que todos los colaboradores se la sepan y les piden de tarea y les exigen a todos los empleados que se la aprendan de memoria para la siguiente semana porque vamos a tener certificación, entonces les van a preguntar y todos se la tienen que saber. La esencia de la parte de la misión, la filosofía de la empresa, lo que, como su nombre lo dice, la razón de ser, es precisamente que ese cuadrito sea para nosotros como un faro en medio de un mar, en donde nos guíe cuando nos perdamos. Y precisamente que cuando la volteen a ver clientes, proveedores, pero sobre todo dueños y colaboradores, se acuerden para qué nacieron, se acuerden para qué es lo que hacen y para qué lo hacen y cuál es su diferenciador. Porque luego de repente iniciamos la empresa siendo una panadería, donde la misión es que generamos delicias culinarias para nuestros clientes con calidad, porque todo el mundo luego hacemos las cosas con calidad y eso es una de las características que todo el mundo quiere poner en la misión. Ponen la calidad. Miren, la calidad ya no es un diferenciador, ya tiene que ser algo que debe prevalecer en el producto. Ya no le debes de poner en la misión que tu diferenciador es la calidad. By the way, para que lo tomen en cuenta. Y resulta que ahora esa panadería, cuya misión era precisamente otorgar ese sazón y sabor culinario, ahora no solamente es una panadería, sino que también vende abarrotes y ahora también vende lácteos y ya se convirtió en una empresa más grande en donde la panadería quedó en un sector dentro de varios. Entonces la misión ya no es esa. Y la verdad es que no se le vuelve a tocar y no se le vuelve a poner signo de interrogación. ¿Qué otra cosa ocurre, por ejemplo, sobre todo con la visión?
que son normalmente las metas que se ponen las empresas. Bueno, pues que la visión, recuerden que tiene una fecha de caducidad que la debes de establecer a 5 o a 10 años. Y que en ese lapso de tiempo tienes que volverte a preguntar si eso que estableciste como meta máxima sigue siendo eso. Entonces, por ejemplo, ahí en Google, ser el más prestigioso e importante motor de búsqueda del mundo, pues obviamente ese seguirá siendo para Google esa su visión. Para las personas que están actualmente administrando, colaborando ahí, tanto empresas grandes como empresas pequeñas tienen que sentarse de vez en vez a darle ese sentido a la filosofía de la empresa cada 5, cada 10 años, porque las empresas cambian. Simplemente las personas que lo iniciaron normalmente no son las que continúan los proyectos, sobre todo en pymes. Cuando lo inicia el abuelo, porque por generaciones ha sido un empresario y que desde muy joven tuvo una forma de trabajar en la empresa, pero que esa generación se termina y ahora le siguen los hijos o los nietos, pues obviamente toda esta filosofía tiene que cambiar y cambia y maduran. Así como nosotros cambiamos, maduramos, luego de repente, si yo les pregunto ahorita cuál es su misión, cuál es su visión de vida, para qué están aquí, a 5 años, cómo se ven. Ahorita la mayoría de ustedes están jóvenes, tienen, no sé, 23, 25 años y probablemente su misión y razón de ser es una visión ahorita. Pero si yo les preguntase en 10 años para qué están aquí y cómo se ven en los siguientes 10, pues obviamente va a cambiar. Yo tengo una visión muy diferente de a mis 30, a los 40. Ya me puse de pechito, ya les dije mi edad. Pero es algo que la mayoría de nosotros tenemos como experiencia, vamos cambiando. Las empresas también maduran, son otras, cambian de giro, cambian de dueño, cambian de expectativas. Entonces, en ese sentido, pues hay que estarlas actualizando. Punto número 1, entonces, en la filosofía de la empresa. Si ya lleva un camino recorrido la empresa, lo más importante es que le empieces a poner signo de interrogación a esta parte y la vuelvas a generar. Punto 2. La mayoría de las pymes y las empresas pequeñitas no se detienen a hacer filosofías. Lo que comentábamos un poco la sesión anterior. Ven un local, dicen, la tripa les va diciendo, híjole, como que aquí estaría padre hacer un negocio donde vendamos, bueno, que sea una cremería. Ay, sí, estaría muy bien. Oye, pues yo te apoyo. Sí, vamos viendo. Y en 2 meses ya tienen la cremería lista y empiezan a trabajarla, pero jamás se detienen a establecer precisamente esta razón de ser, esta visión. Entonces, esto no les permite muchas veces tener ese crecimiento de las grandes empresas porque pues tienen que establecer esas bases, es como una estructura. Son los ladrillos de cualquier empresa que le van a permitir sostenerse. Y aunque la mayoría de los empresarios lo ve como algo, pues, como pérdida de tiempo, porque la mayoría dice, no, yo lo que quiero es vender y obtener clientes. A mí no me vengas con perder el tiempo en eso de estar poniendo misioncitas y visioncitas en un cuadrito. No le dan esa relevancia y la mayor parte de esa concientización que deben de tener los empresarios vienen de sus administradores y vienen de personas como ustedes, que necesitan concientizarlos de que la filosofía de la empresa y que de esta visión proactiva que deben de tener de la misma, que no se vean como chiquititos, que sí se vean como grandes empresas y que empiecen a generar sus propias filosofías. 3, ¿qué más hemos visto? Bueno, pues que normalmente la filosofía de la empresa a veces la mandan a hacer o la mandan diseñar con terceros, que ya hay empresas que se encargan precisamente de esto y que se las generan y que salen muy padres y prácticamente casi les dejan una misión y una visión como la de Disney y como la de Google.
pero no es la esencia del empresario. Y es que al final de cuentas, la filosofía de la empresa tiene que ser algo en el cual el empresario se siente y en realidad diga, a ver, ¿qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Mi empresa cómo la veo? ¿Qué va a ser ese diferenciador que me va a permitir que mis clientes sepan quién soy y para qué nací como empresa? Tiene que ser algo, un trabajo sí del empresario que normalmente no se da el tiempo de hacer y de los colaboradores. Y este es otra gran pues reto que se debe de realizar. En el día, jóvenes administradores, que ustedes decidan sentarse a apoyar una empresa, una pyme o una mediana, a generar su filosofía, al primero que tienen que concientizar es al dueño, que se tiene que involucrar sí o sí, porque esa parte de ellos se va a transmitir a partir de esto, de lo que quieren y de lo que son. Pero que también deben de tomar en cuenta a su gente, deben de tomar en cuenta a sus colaboradores, sea 1, sean 5, sean 10 o 20. ¿Por qué? Porque deben de estar involucrados precisamente. ¿Quién va a llevar a cabo la operatividad? Pues ¿quién va a hacer que esta visión se vuelva realidad? ¿Quién va a hacer que esta parte de la filosofía se lleve a cabo? Pues la gente que colabora, y tiene que ponerse, si en realidad quieres un equipo que se ponga la camiseta, que trabaje con lo que tú crees y que junto contigo realice toda esta misión, pues tienes que tomarlos en cuenta. Entonces, no pasa absolutamente nada si un día la empresa se sienta a aterrizar entre dueños y colaboradores hacia dónde van y qué es lo que quieren. Luego, los empresarios dicen, no, es que cómo le voy a estar preguntando yo a cada uno. Creo que ahí sí tendría que generarse las estrategias para que personas que son claves dentro de la empresa formen parte de este proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les puedo compartir para generar toda esta filosofía? Que sea algo directo, no se compliquen con palabras complejas, que sean unos choros que como se oyen muy elevados, pues entonces son muy importantes. La verdad es que todo tiene, entre más directo, entre más preciso, entre más básico, mejor. Que sea inspirador, pero no para los otros, sino para ti. Si a ti te inspira, va a inspirar a los demás, porque tú estás convencido de lo que quieres y para qué lo quieres. Normalmente la misión o el objetivo que debes establecer no es que quieras vender o que quieras ganar. Las empresas que siempre establecen estos puntos, pues en realidad no llegan a muchos. Si lo que tú en realidad estás haciendo es para ayudar a otros, para dar un servicio, entonces es más fácil que tu empresa pueda llegar a tener éxito. Y pues que sean normalmente cortas. Luego también quieren generar unos chorros de emisión con 3 párrafos que pues no es el sentido. Si van teniendo preguntas con respecto a esto, pues así vamos a ir llevando la sesión. ¿Qué podríamos decir que son los do's and don'ts sobre misión, visión, filosofías y proceso de planeación? Vemos pues entonces que esta parte de la filosofía es un proceso complejo que se requiere tiempo, que la mayoría de los empresarios no quieren invertir, pero que es prácticamente sentar los cimientos de las empresas. Y tengo un punto con la parte de los valores. Específicamente en este sentido, que son los principios éticos de la empresa. Luego me topo con algunas en donde tienen un decálogo prácticamente de valores, que son como 10 o 15, en donde, pero son íntegros y respetuosos y puntuales y amables y con calidad y bueno, un estuche de monedillas. Yo normalmente con esas empresas no les tengo mucha fe, porque la idea de los valores es que toda la empresa los lleve a cabo. Entonces ahí les encargo la chamba que es
que si hay 100 personas, las 100 personas en realidad sean congruentes con, por ejemplo, con el principio de la honestidad o de la amabilidad. ¿Cómo logras que toda tu empresa no nada más esté en un cuadrito ahí que todos digan que eres amable? Los valores se tienen que aplicar porque son normalmente esta presentación, carta de presentación de la empresa. Entonces, si tú dentro de los valores dices que eres amable, tus 15 trabajadores deben pregonar con hechos la amabilidad. Entonces, si tienes 20 valores, pues ahí te encargo que toda la empresa en realidad sea así. Ese es un lado. Entonces, aquí mi recomendación es 3 para empezar. Empieza a trabajar con 3 valores dentro de tu empresa y procura que esos 3 valores, aunque sea poquitos, toda tu empresa esté alineada a eso. Y toda tu empresa, sean, como les comento, 5 personas o 50, estén alineadas y crean en esa parte. Punto 2 con respecto a los valores. No pongas principios que de entrada tú no comulgas con ellos. Porque luego de repente los empresarios dicen, ay, es que el principio, bueno, de entrada ni es principio, pero luego dicen, ponle dentro de los valores la puntualidad. Y resulta que eres el dueño y llegas todos los días a tu empresa a mediodía. Y a esa hora la empresa empieza a funcionar, porque antes no. Porque tú eres el que firmas, porque tú eres el que tomas decisiones y la empresa no se mueve hasta que llegas. Entonces ahí la mayoría de los colaboradores dice, a ver, ¿cómo es que el principio de la puntualidad, llamémoslo así, forma parte de nuestro decálogo cuando el que se supone lo está estableciendo, pues no comulga con él, porque normalmente es la persona más impuntual del mundo? Entonces, no porque se oiga bonito, lo vas a poner. Si tú no comulgas con eso, no lo pongas. La parte de los valores tienen que ir alineados a lo que tú eres con esencia como persona y que quieres trasladar a tu empresa. Si tú no eres puntual, no pongas el principio de la puntualidad. Si para ti es más importante ser íntegro que ser puntual, entonces maneja la integridad como valor, porque tú comulgas con eso y va a ser más fácil que lo generes y lo transmitas a la gente con la que trabajas. Entonces, en la teoría, pues sí está bien bonito que nos platiquen ahí los principios de administración y que tienes que generar los valores y cómo los redactas. Pero ya en la vida real, la verdad es que todo esto lo tienes que trabajar con un empresario que no conoce de administración, que no va a querer darte el tiempo para hacerlo y que no va a querer, o va a ser a lo mejor un poco reacio a que la gente con la que trabaja se involucre, o bien que los colaboradores también sean apáticos a esta parte, que esa es otra, que luego te topas con personas que dicen, ay, ¿y eso para qué? Y ahora una junta, ay, sí, muchos valores, mucha misión, y empiezan a generarse situaciones en donde todo este trabajo de filosofía, pues, se demerita un poco. Aquí es donde tiene que emerger esta parte del administrador, de guía y de líder, en donde tenemos que sentar a ambas partes y explicarles la esencia y lo básico que es para una empresa que tenga personalidad y que tenga esta filosofía para que busque ser una empresa en un largo plazo, mediana o grande. Si no tienes claro quién eres, qué quieres a largo plazo y sobre qué principios éticos vas a trabajar, entonces tu empresa la está sentando en nubes, porque no todo es vender, porque no todo es ganar y porque no puedes ir con la corriente nada más de estar en el día a día, porque eso te va a convertir siempre en una microempresa. Entonces, les dejo esta parte aquí. Vayan viendo si tienen dudas que yo les pueda ir complementando al final. Cuando tenemos ya formada y logramos aterrizar con nuestros empresarios y colaboradores esta parte de filosofía
y podemos empatar y en realidad sacar esto que en realidad quieres hacer, lo que te diferencia, entonces tendremos que empezar a trabajar con el siguiente paso. Bueno, aquí, como les comentaba, con respecto a los valores, 5 o 6, a mí ya esos son muchos, yo prefiero empezar con 3. Ser congruentes, obviamente, cumplirlos y todo el tiempo estarlos reforzando. Y obviamente quien tiene que ser la cabeza y quien tiene que ser el líder y quien tiene que ser la persona que va a ser congruente con estos, pues es el dueño, ¿verdad? En el momento en que el dueño falla, pues todas las miradas están con él y pues esto no va a fluir. Y obviamente ir acorde a la cultura. Cuando tienes bien identificado quién eres y cuando tienes bien identificado qué quieres y sobre qué principios éticos vas a trabajar, entonces ponte el objetivo, que fue algo de lo que platicamos en la sesión anterior, que no nada más es lanzar objetivos sin ser claros, porque luego dentro de la empresa la mayoría de los objetivos son: el objetivo va a ser este mes incrementar las ventas. Y yo les aseguro que la gente de ventas se va a voltear a ver y decir, o sea, ¿cómo? ¿Ventas cuánto? ¿1%, 5%, 10%? Pues incrementa las ventas. Bueno, pues me voy a ir de aquí de la junta, ya sé que mi objetivo es incrementar las ventas y probablemente el dueño se vaya pensando que incrementa las ventas en un 50%. Y el ejecutivo de ventas se va a ir pensando que en un 5%. Acuérdense que los objetivos requieren ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y especificando cuándo. Si no somos claros en la parte de los objetivos, qué quiero, cómo lo quiero, por qué lo quiero, cuándo lo quiero, para qué lo quiero, la mayoría de tu empresa va a ir a ciegas, empezando por ti. Y aquí les pongo un ejemplo. Platicando con una persona hace poco, que me acordé de todos ustedes para la sesión, digo, les voy a compartir esto. Me dice que una gran empresa lo llamó para contratarlo en el área de mercadotecnia. Y estaba muy contento porque era una gran oportunidad para desarrollar un proyecto que él estaba generando. Tuvo una reunión con el dueño y el que sería su jefe directo. Y al final de cuentas, en la parte de qué es lo que quiero hacer en los próximos 6 meses, le comentaron o la información se generó en un sentido de: queremos hacer una diferencia en el departamento y queremos ver resultados a más tardar en 6 meses. Esa fue la conversación. Queremos una diferencia en el departamento y ver resultados en 6 meses. Ah, muy bien. Cada quien se fue a su oficina. Pasaron esos 6 meses y le mandaron llamar. Esta persona estaba muy emocionada porque él generó un proyecto de investigación de mercado en donde hizo todo un proceso para determinar si en la empresa el producto que estaban vendiendo era del gusto del mercado, si el precio estaba bien, si la manera en cómo estaba este producto envasado era el correcto, si el sabor era adecuado, etcétera. Entonces generó encuestas y generó todo un proceso para poder determinar el posicionamiento del producto y pues llegó con toda esta información con los jefes. Y me dice, ¿qué crees que pasó? Me dice, me corrieron. Y yo, ¿cómo que te corrieron? ¿Por qué? Dice, porque el dueño dijo que no cumplí con el objetivo para el cual me contrataron. Digo, ¿cuál era el objetivo? Si al final de cuentas tú generaste una diferencia y un resultado, ¿qué fue lo que te pidieron?
Dice, sí, pero él lo que quería era que generara yo una campaña de marketing en radio, televisión, en donde se promoviera el producto y se incrementaran las ventas en un porcentaje X. Entonces, cada una de las personas en esa reunión tenía objetivos, probablemente sí, en su cabeza, pero nadie los aterrizó. Entonces, no se logró. ¿Esta persona hizo su proyecto, hizo las cosas bien? Sí. ¿El dueño quería otra cosa? Pues sí, se vale también. Pero en tanto no seamos claros con lo que queremos, entonces nada va a funcionar dentro de la empresa. Y para todo debemos de tener objetivos, corto, mediano, largo plazo, para cada una de las áreas. Obviamente mi objetivo general, qué es lo que quiero, y que cada uno de estos cumpla con estas características que mencionamos aquí, porque luego también ocurre, este es otra de los puntos que podemos platicar, que no existe luego una forma así como que cuando los empresarios empiezan sus negocios, de qué quieren y para qué quieren. Y les puedo poner el ejemplo de contrataciones. ¿A cuántos de ustedes, de los que trabajan, tienen claro qué quieren sus jefes de ustedes? ¿Para qué los contrataron? ¿Y qué quieren lograr o qué esperan de ustedes a 3 meses, a 6 meses y a 1 año? ¿A cuántos de ustedes les han dicho, este es nuestro objetivo y queremos llegar aquí en tanto tiempo? O si son jefes, ¿cuántos de ustedes tienen claro al momento de decir, quiero contratar a tal persona que forma parte de la planeación? O quiero una plantilla de 10 personas, ¿para qué 10? ¿Por qué 10 y no 5? ¿Por qué ingenieros y no técnicos? Cuando ya los tengas aquí, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieres de cada persona? Y yo quisiera saber que aquí pudieran ustedes hacer un ejercicio con alguien que conozcan dentro de su trabajo o de la universidad, de sus maestros. Pregúnteles, oye, ¿y tu jefe qué quiere de ti? ¿Te lo ha dicho? ¿Cuál es el objetivo? ¿En cuánto tiempo quieres lograrlo? ¿Cómo te están midiendo? ¿Cómo sabes que estás haciendo lo que la empresa quiere? Y yo les aseguro que se van a topar con sorpresas en esta parte. Entonces aquí se tienen que sentar muy bien administradores, contadores, todos los que están, y los que no lo son también, los que están en esta parte, creo que por ahí vi que había gente de psicología también, psicología organizacional. Híjole, bien importante para ustedes esta parte de los objetivos aterrizados, porque luego andamos por la vida de manera, ahora sí como reactivos, que es lo que decíamos, hasta que ocurren las cosas reaccionamos. Y les dejo con una pregunta también personal. ¿Cuántos de ustedes tienen en realidad objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y para qué lo quieren hacer? O sea, aplíquenlo también ustedes. A mí, normalmente cuando llegan administradores para reclutamiento, que normalmente soy quien genera las entrevistas, yo les pregunto normalmente, oye, ¿y tú cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu objetivo a corto, a largo plazo? ¿Tienes deudas? ¿Cómo te va con la tarjeta de crédito? Si no me saben contestar, pues la verdad es que ¿cómo puedo pretender yo que alguien, por el hecho nada más de haber estudiado administración, haga con mis recursos financieros, materiales o humanos lo que no hace con su vida? Entonces la administración tiene que empezar por nosotros. Primero, de manera personal, si es que queremos dedicarnos a esto. Se los dejo. Bien, aquí empiezan las P de la planeación, como las P de mercadotecnia, pero en este caso son las P de la planeación. Procedimientos, políticas, programas, presupuestos. Y nos vamos a topar
con un concepto que es nuevo y que la mayoría de las grandes empresas está abonando o trabajando mucho en él, que es el famoso compliance, que no es otra cosa que adelantarte, precisamente ser esta parte de proactivo, identificar desde antes y monitorear desde antes cuáles pueden ser los posibles riesgos que puede llegar a tener la empresa y generar todos los procedimientos, las políticas, las reglas para que estos riesgos que ya detectaste no ocurran. Entonces, el compliance no es otra cosa que una serie de acciones que tienes que realizar y que ahorita las grandes empresas contratan gente precisamente que se dedica a esto para detectar, a ver, aquí hay un problema o puede haber un riesgo de robo, aquí puede haber un riesgo judicial, aquí puede haber un riesgo de X cosa. Entonces genera desde ahorita qué procedimientos, qué políticas o qué reglas son las que puedes establecer para que este riesgo se minimice. Y no saben el dineral que pagan las empresas porque se haga esto. Entonces, no es más que esta parte del procedimiento de la planeación, que es generar desde antes las políticas, las reglas, los procedimientos para que tengas ya todo muy bien definido y cuando empiece a trabajar tu gente, pues ya sepa qué hacer. Yo les aseguro que la mayoría de las empresas probablemente tengan un manual de procedimientos. Y va a pasar exactamente lo mismo que con la misión. Es un librito que hicieron desde un principio, que está guardado, quién sabe en dónde, en el archivo muerto probablemente, o está muy bien empastadito en el librero del dueño, pero que ni está actualizado, ni se hacen los procedimientos como están establecidos ahí. Últimamente, a lo mejor hasta ya la forma en cómo se hacen es más por experiencia que por la forma en cómo se tienen que hacer. Y pues que ya nadie aplica y que ya nadie realiza. O lo peor, ni siquiera hay. Entonces, ¿cuántas veces a ustedes a lo mejor les ha tocado que llegan a un lugar y que dices, oye, ¿tienes alguna una guía en donde dice cómo funciona este sistema o cómo se tiene que hacer algo? Y la verdad es que no existe y te dicen, mira, a mí me explicaron que tenía que hacer así y así y así. Y así es como se va trabajando prácticamente por ósmosis de generación en generación. Trabaja desde el principio que esta parte de cómo quieres que se generen los procesos, pero también hay que estarlos retroalimentando porque los procesos cambian. Y luego de repente el proceso que hacías hace un año, ahora lo puedes hacer probablemente más rápido de otra forma. Y eso es algo que se tiene que estar constante. La planeación no es un proceso que se hace al inicio. La planeación es un proceso que constantemente tienes que estar haciendo en la empresa a lo largo de su vida. Porque si piensas que como administrador lo haces al inicio cuando todo está nuevito y cuando todo vas a empezar, pues olvídate, la empresa va a convertirse en una empresa antigua, vieja, en donde nada está actualizado. Entonces, planeación es constancia. Y esta parte del compliance es convertir el caos en orden, pero desde antes, prever este caos y ordenarlo. Si, por ejemplo, la gente con la que estás trabajando, les puedo compartir, empieza a llegar en jeans, empieza a llegar en tenis cuando eres una empresa ejecutiva que probablemente ve clientes importantes y no estás cómodo con la manera en cómo está tu gente vistiendo, pues es una política de vestimenta y con eso ya generas todo un protocolo. Perdón. Si las personas con las que trabajas llegan tarde y esto genera procesos dentro de la empresa en donde ya no estás atendiendo a los clientes en tiempo y forma, pues entonces genera una regla para que todo el mundo llegue temprano. Esto es lo que hace que una empresa tenga estabilidad y que todo el mundo sepa qué hacer.
porque luego, ante las dudas, la mayoría de los colaboradores, pues, hace las cosas a su forma, ¿verdad? Entonces, bien importante establecer esta parte de políticas y reglas. ¿Cuál es la diferencia? La política no tiene sanción. Si no la generas, si no la aplicas, si no le haces caso, vamos, no pasa nada. La regla sí. Si tú, dentro de toda esta normatividad, no atiendes una regla, entonces vas a tener una consecuencia y una sanción. Entonces, identifica qué quieres que se maneje como política, identifica qué quieres que se maneje como regla. Y a partir de ahí, tú determina dentro de la empresa qué es lo que sí quieres que se haga y cómo se haga. Esto es orden. Y vas a tener en un futuro, vas a evitar con estas políticas y con estas reglas, vas a evitar problemas legales, vas a generar estabilidad, vas a establecer una forma de trato con proveedores y con clientes que te van a ayudar a crecer. Y obviamente, y aquí una recomendación, importante también generar códigos de ética para que todos sepan cómo deben actuar ante situaciones específicas en donde su ética se vea comprometida. Esta parte la vamos a ver un poco más adelante. Ya hablamos de la parte de los procedimientos, en donde bien importante que dejemos por escrito cuáles son las condiciones sobre las cuales se va a trabajar y cuáles son los pasos y las tareas que debo de seguir para lograr los objetivos. Por último, tenemos la parte de los programas y los presupuestos. Dos conceptos bien importantes para los administradores: tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque a todo este contexto que hemos hablado de generar una personalidad para tu empresa, establecer muy bien cuáles o sobre cuáles bases van a estar trabajando, adelantarte a posibles riesgos y generar todos los procesos y las políticas para que no pase absolutamente nada y establezcas cómo quieres que se trabaje. Pero una de las cosas más importantes es que a todo esto hay que establecerle una temporalidad y obviamente generar esta parte financiera que nos da una guía sobre si lo que estamos haciendo pues es redituable o no. La mayoría de nosotros, no me dejarán mentir, no es muy, llamémoslo, ordenada con sus recursos. Los empresarios normalmente no lo son. Entonces, es bien importante que desde antes y de manera proactiva, como lo estamos estableciendo, tengan muy bien identificado cuánto es lo que van a gastar, en qué lo van a gastar, por qué lo van a gastar, y que no se salgan de esto, porque luego ya empiezan a contaminar. Llega a la tiendita y, ay, sácale, necesito ir al mandado y ya sacaron dinero del cajón. O llegan, aunque sean grandes empresas, que miren que me ha tocado, llegan con las facturas. Llegó una vez uno de los dueños con una factura de una remodelación de un piso y era una cantidad bastante considerable. Entonces, yo por más que me di vueltas a la empresa buscando dónde habían hecho la remodelación, pero bajé al almacén, subí a administración, fui a los estacionamientos, dije, ¿en dónde está la bendita remodelación que costó tanto recurso? Pues preguntó a la secretaria, dice, ay, contadora, ¿qué cree? Es que esa remodelación la hicieron en la casa del dueño. Dije, ah, mire. Aquí, recuerden, principio básico. La personalidad jurídica de la empresa es totalmente diferente a la del dueño. Y sus dineros igual. El dinero de la empresa, ¿qué creen? Es de la empresa. Y el dinero del dueño es del dueño. Entonces, ahí fue cuando le pregunté al jefe, oiga, jefe, ¿quiere que haga retiro de utilidades para pagar esta remodelación? Y la verdad que se le abrieron los ojos. Me dice, ¿cómo que retiro de utilidades? Digo, sí, este recurso no lo puedo sacar de la empresa porque es un recurso
de usted como socio, de tal manera que esto se puede pagar si usted retira las utilidades de manera adelantada en el ejercicio. O sea, ya no le convino y ya esa nota no la metimos. Pero es un poco la concientización que tienes que hacer todos los días y todo el tiempo con colaboradores, con empresarios, para que empiece a funcionar. Te topas después también con personalidades en donde te dicen, a mí no me vas a venir a mí aquí a decir cómo funciona mi negocio porque yo lo he manejado durante 20 años. Claro, tienen toda la experiencia del mundo y saben perfectamente cómo funciona. Lo único que nosotros necesitamos hacer como administradores es darles forma y guiarlos para que todo ese negocio que tienen esté mejor diseñado y pueda tener una mejor proyección a futuro. Por último, ya para concluir esta sesión, les quiero dejar esta parte nueva para la mayoría, no sé si ya la hayan visto. Fíjense que en el 2012 se promulgó una ley que se llama Ley de Responsabilidades Administrativas. Esta ley normalmente es para el sector público. Cuando hablamos de Ley de Responsabilidades Administrativas, hablamos de una ley en donde establecen cuáles son las sanciones que se pueden dar los servidores públicos ante situaciones de faltas de tipo legal o de corrupción. Pero entre el 2014 y el 2015 se incorpora un artículo de responsabilidades administrativas para las empresas. Y aquí es donde nace el famoso programa de integridad empresarial. Sí me gustaría que le dieran una vista, nada más por pura curiosidad, porque ya hay una nueva normatividad para las empresas en esta ley, que yo considero que ustedes no la habían tomado en cuenta. Normalmente todo el mundo nos asustamos con el SAT, ¿verdad? Y hasta ahí, o con el IMSS, pues ahora resulta que tenemos otra normatividad. Y en el 2015 se estableció específicamente en el artículo 25 que es responsabilidad de las personas morales contar con una política de integridad. Y que esta política de integridad, fíjese, es ley y debe de cumplirla las personas morales. ¿Y qué debe de tener esta política de integridad? Fíjense, un manual de organización y procedimientos, un código de conducta, sistemas de control, vigilancia y auditoría, sistemas de denuncia, procesos de entrenamiento, políticas de recursos, mecanismos. Todo esto que hemos visto el día de hoy, si ustedes quieren convencer a un empresario o se quieren convencer a ustedes de la importancia administrativa, ya les di todas las razones por las cuales hay que hacerlo. Nos genera una mejor expectativa de negocio, nos da bases para poder saber a dónde vamos, nos da un periodo de vida más largo. Hay muchos beneficios, pero si lo que quieren es convencer, bueno, tienes que ir con normatividad. Hay una ley que nos está obligando a que todas las empresas de personas morales de entrada probablemente ya va a aplicar posteriormente para las pequeñas y las pymes, personas físicas, cuenten con todo esto que hemos hablado, políticas, programas, procedimientos, presupuestos, filosofía y manuales. Entonces, esto ya está en ley, hay que aplicarlo, hay que concientizarlo y pues créanme que no hay nada más bonito que generar este proceso de planeación en una empresa porque prácticamente sienta las bases para que ésta pueda tener éxito. Estoy a la orden con sus preguntas. Espero haya sido de utilidad los contenidos que vimos el día de hoy. Un placer estar con ustedes. Claro que sí, maestra. Claro que sí, es de mucha utilidad. Nuevamente, excelente presentación. Muy interesante, muy amena la clase. Los temas que aborda nos resultan muy útiles, muy importantes para la materia. Y estoy de acuerdo con lo que menciona. A todos nos ha pasado que al entrar en una empresa
la capacitación la da una persona con un poquito más de experiencia, pero realmente pocas veces se basan en los manuales, en los procedimientos, se te indican los valores de la empresa. Entonces, hacer por hacer la filosofía, pues no sirve de mucho, ¿no? Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Si gustan, pueden ir escribiendo sus inquietudes o dudas en el chat para que la maestra nos apoye a responderlas. Y mientras tanto, voy a leer algunos de los comentarios que nos mandaron, si le parece, maestra. Claro, adelante. Por ejemplo, Carla nos dice que ella es proactiva porque tiende a dar soluciones antes de que ocurran las cosas para evitar los conflictos. Si está en sus manos, lo resuelve antes de que sea demasiado tarde. Muy bien, Carla. Montserrat nos dice, soy una persona proactiva. Una persona proactiva no se queja si en el trabajo las cosas no van como se esperan, sino que trabaja para conseguir los objetivos y generar cambios constructivos en la organización. Muy cierto, Monse. Cristi nos dice que siente que es una persona proactiva porque cuestiona el por qué y busca una respuesta o genera ideas que ayuden a dar soluciones. Muy buen comentario. Ahora vi una pregunta por aquí muy interesante. Alma nos dice que estudia la licenciatura, que no está segura si es proactiva, que si es posible desarrollar la proactividad. Sí, en realidad, obviamente forma parte de nuestra esencia, pero sí es importante que nosotros nos demos o empecemos a empujarnos a ser proactivos. ¿Cómo empezamos? Levantando la mano, es decir, tratando de ser un poco más conscientes de nuestro entorno, de qué es lo que está pasando y a un poco forzar nuestra mente a estar todo el tiempo pensando, a ver, y con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿O cómo puedo generar? ¿O cómo puedo hacer que esto se cambie, se potencialice, sea mejor, etcétera? Entonces, la persona reactiva no está consciente del entorno, está consciente hasta que pasa algo, hasta que, por ejemplo, no sé, ahora esta parte del COVID, eres reactivo cuando ya te enfermaste, entonces dices, chin, ahora sí ya me preocupé, ya me voy a poner el cubrebocas o no sé. Eres proactivo cuando te adelantas a las situaciones y dices, a ver, si voy a ir al súper, me voy a las 7 de la mañana porque yo sé que a esa hora no hay tantas personas y es mejor y tengo menos riesgo. Entonces, simplemente pensar así, tener esa planeación y esa previsión desde antes de lo que puede ocurrir y lo que no puede ocurrir ante cada decisión, es lo que te un poco empiezas a generar, a ser proactivo, ser consciente de tu entorno, de tu realidad y empezar a analizar qué es lo que puede ocurrir ante diversas situaciones. Perfecto, maestra. Claro que sí. Igual nos están haciendo otra pregunta similar, Jesús, que si se puede desarrollar la proactividad. También nos dice Clara, yo creo que ser proactivo debería ser parte de nuestra vida diaria. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Clara. A ver, aquí tenemos una pregunta. Y para ser administradores más, porque lo que prácticamente nos van a pagar precisamente para hacer esa chamba. El administrador tiene que ser eso, una persona que se adelante a las cosas. Entonces, pues sí, obviamente hay que empezar a desarrollarla. Sí, maestra, estoy de acuerdo. También nos dice Adriana, ¿qué es lo más importante para llegar a ser una persona proactiva? Buscar el cómo sí. Luego de repente tendemos mucho en México a hacer dos cosas, a ser víctimas y a ponerle a todo un pero. Entonces, somos muy creativos y eso es algo que a veces no entiendo, somos muy creativos para buscar excusas y buscar cómo no hacer las cosas. Y la parte proactiva es buscar siempre
cómo sí hacerlas y darle la vuelta. Esa parte de, pues déjame lo veo, yo lo analizo, yo lo checo, después platicamos, etcétera, es como borrarlo un poco del cassette y empezar a trabajar en considéralo hecho. Cuando algo te lo piden, a mí me da mucha paz y es algo con lo que trabajo mucho con los equipos, con mi equipo en el trabajo, esa parte. Cuando alguien te contesta, considéralo hecho, no significa que lo va a hacer después, no significa que te está dando el avión, significa que lo va a hacer. Y eso es algo que se requiere, sobre todo en el ambiente organizacional. Entonces, no me digas, no se puede, o es que no me contestaron, simplemente en una llamada, es como si. Muchas gracias, maestra. Pues me parece que esas son todas las preguntas. Entonces, pues creo que con esto vamos a concluir la clase, no sin antes agradecerle nuevamente su valiosa colaboración, maestra Julieta. Muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos tan interesantes temas. También quiero agradecer a los alumnos, a todos los participantes y alumnos que están aquí. Y bueno, pues los esperamos en la siguiente clase, que va a ser el día 14 de abril a esta misma hora. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Gracias.